Atención, este podcast es un apoyo y compañía a tu lectura. No pretende reemplazar tu lectura y respeta los derechos de autor. Sigamos con la lectura del libro de Joe Dispenza, El placebo eres tú. Ahora seguimos con la primera parte del libro. Información, punto 2. La breve historia del placebo. Recuerda suscribirte y dar me gusta para apoyar este contenido. ¿Listos para ahondar en la historia del efecto placebo? Listos. Es un recorrido que nos hace pensar en lo que creíamos saber sobre la salud y la mente. Sí, y comenzamos con un relato increíble de la Segunda Guerra Mundial. Un médico, Henry Beecher, se encontró en un hospital de campaña con una escasez de morfina. Imagínate, un soldado herido que necesita cirugía urgente pero sin analgésico. Ante esta situación, Beecher, le inyectó al soldado solución salina, diciéndole que era morfina. Y lo sorprendente fue que el soldado se calmó, lo que permitió al equipo médico realizar la cirugía. Es un ejemplo tan claro del efecto placebo en acción. Me imagino que Beecher se quedó, impactado. Totalmente. A raíz de esa experiencia, dedicó su carrera a investigar este fenómeno. En 1955, publicó un artículo muy importante en el que no solo describía la importancia del placebo, sino que también proponía un nuevo modelo de investigación médica, el ensayo clínico aleatorizado. Ajá, el famoso estudio de doble ciego donde se divide a los participantes en dos grupos, uno recibe tratamiento real y el otro un placebo. Exactamente. Esto se hizo para evitar que el efecto placebo distorsionara los resultados de la investigación. Gracias a Beecher, la ciencia médica avanzó muchísimo. Es increíble cómo un evento en medio de una guerra impulsó un cambio tan grande en la medicina. Pero la idea de que la mente puede influir en lo físico no es nueva, ¿no? No, para nada. Las curaciones en lugares como Lourdes o Fátima o los casos del gurú Satya Sai Baba nos llevan a preguntarnos cómo la fe puede generar esos efectos. Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad por siglos. Y si nos adentramos en la historia, encontramos personajes como Franz Anton Mesmer, un médico del siglo XVIII, que causó furor con su magnetismo animal. Mesmer creía que podía manipular los fluidos invisibles del cuerpo para curar enfermedades, usando imanes. Sus métodos, aunque poco convencionales, provocaban reacciones físicas en los pacientes. Imagino que en esa época sus prácticas debieron causar mucha controversia. Sin duda. Aunque la ciencia actual no respalda sus teorías, Mesmer abrió la puerta a la exploración de la conexión mente-cuerpo. Y después de Mesmer llegó James Braid, quien acuñó el término neurohipnotismo, que hoy conocemos como hipnotismo. Braid creía que al enfocar la atención en un objeto, se podía inducir un estado de trance y así curar varios trastornos. Sus ideas fueron un paso más hacia la comprensión del poder de la mente. Y luego Hippolyte Bernheim, que argumentó que la sugestionabilidad era una capacidad humana natural, no solo presente en personas con histeria. Usaba la sugestión como herramienta terapéutica, implantando ideas en la mente de sus pacientes para que al despertar se sintieran mejor. El poder de la palabra en acción. Y no solo en la medicina. Durante las guerras mundiales se usó la hipnosis para tratar a los soldados que regresaban con lo que ahora llamamos trastorno por estrés postraumático. La sugestión a través de la hipnosis les ayudaba a superar sus traumas. Es increíble cómo el concepto de sugestión, explorado a través del magnetismo y el hipnotismo, sentó las bases para el uso del placebo en la medicina. Exacto. Al igual que los soldados de Beecher que se calmaban al creer que recibían morfina, los pacientes civiles respondían positivamente a la sugestión de que una pastilla de azúcar, un placebo, los haría sentir mejor. Y con la llegada de los ensayos clínicos aleatorizados, el placebo se convirtió en una herramienta clave en la investigación médica. Pero lo que sorprendió a los investigadores fue que el grupo de control, el que recibía el placebo, también mejoraba. Claro, eso confirmaba el poder de las expectativas en la salud. El placebo, aunque inerte, generaba efectos reales en el cuerpo. Es como si nuestra mente tuviera la capacidad de autocurarse. Pero también hay que hablar del efecto nocebo, la otra cara de la moneda. Exacto. El nocebo es el efecto negativo de la sugestión. O sea, cuando la creencia en que algo nos hará daño, efectivamente nos causa daño. Ya hay ejemplos de esto. Por supuesto. Walter Bradford Cannon, un psicólogo de Harvard, investigó casos de personas que, tras ser víctimas de un maleficio vudú, enfermaban y morían sin causa aparente. Es un ejemplo extremo del poder de la mente. Sí, pero el nocebo no se limita al vudú. Un estudio clásico demostró que niños alérgicos a la hiedra venenosa desarrollaron sarpullido al frotarles la piel con una hoja inofensiva, simplemente porque les dijeron que era hiedra venenosa. O sea, sus creencias anularon la respuesta alérgica real. Precisamente. Y en otro estudio, pacientes asmáticos sufrieron ataques de asma al inhalar vapor de agua, simplemente porque les dijeron que contenía alérgenos. Es impresionante cómo la sugestión, tanto positiva como negativa, puede influir en nuestro cuerpo.
Y si estamos constantemente expuestos a mensajes negativos sobre enfermedades, nos estamos programando para enfermar. Es una pregunta importante. Si los pensamientos pueden causar daño, también pueden curarnos. Un estudio pionero demostró que un placebo puede activar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo. O sea que nuestro cuerpo es capaz de producir sus propias medicinas. Exactamente. En este estudio, a pacientes a quienes se les había extraído una muela del juicio, se les administró un placebo en lugar de analgésico, y la mayoría reportó alivio del dolor. Al administrarles naloxona, que bloquea los receptores de endorfinas, el dolor regresó. Es como tener una farmacia interna. Y hablando de conexiones sorprendentes, ¿qué nos puedes contar sobre el estudio del psicólogo Robert Adair con ratas de laboratorio? Adair condicionó a ratas a asociar el sabor dulce del agua con dolor de estómago, al mezclarla con un fármaco que causaba malestar y suprimía el sistema inmune. Lo sorprendente fue que, incluso cuando se les dejó de administrar el fármaco, al seguir bebiendo el agua dulce, su sistema inmune se seguía suprimiendo. Es decir, que su mente, al recordar la experiencia, activaba la supresión inmune. Exactamente. Este estudio abrió un nuevo campo de investigación, la psiconeuroinmunología, el estudio de cómo la mente afecta al sistema inmune. Y hablando de la mente, en esa época la meditación trascendental se popularizaba en Occidente. El cardiólogo Herbert Benson se interesó en sus efectos para reducir el estrés, creando la respuesta de relajación. Benson demostró que al cambiar los hábitos mentales se puede desactivar la respuesta al estrés, lo que a su vez reduce la presión arterial, regula el ritmo cardíaco e induce un estado de profunda relajación. Y hablando de relajación, el caso de Norman Cousins, quien usó la risa para revertir una enfermedad potencialmente mortal, también es un ejemplo inspirador. Cousins, diagnosticado con espondilitis anquilosante, decidió combatir la enfermedad con dosis masivas de vitamina C y películas de los hermanos Marx, y se recuperó por completo. Es la prueba de que la risa es la mejor medicina. Y hablando de medicina, un estudio en Japón demostró que la risa activa genes relacionados con la función inmune y el control de la glucosa en pacientes diabéticos. Las emociones positivas generan cambios a nivel genético. Y hablando de emociones, un metaanálisis realizado por el psicólogo Irving Kirsch en 1998 reveló que en la mayoría de los casos la diferencia de efectividad entre los antidepresivos y el placebo era estadísticamente insignificante. Es decir, que la creencia en la eficacia del medicamento tenía un impacto mayor que el propio medicamento. Exacto. Kirsch encontró que en el 81% de los casos los placebos eran tan efectivos como antidepresivos populares como el Prozac. Solo en casos de depresión severa, los antidepresivos mostraron una ventaja significativa. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto poder reside realmente en nuestra mente? Es una pregunta fascinante. Y la neurociencia ha venido a confirmarlo. A principios del siglo XXI, Fabrizio Benedetti comenzó a usar escáneres cerebrales para observar qué sucede a nivel neuronal cuando se administra un placebo. ¿Y qué descubrió? Al estudiar pacientes con Parkinson, a quienes se les administró solución salina como si fuera medicamento, observó que sus cerebros activaban las mismas áreas que se activan con el medicamento real. Y sus estudios también demostraron que los placebos pueden generar los mismos efectos secundarios que los fármacos. Es como si el cerebro imitara la acción del medicamento. Exactamente. Al tomar un medicamento de forma repetida, el cerebro aprende a asociar la experiencia sensorial de tomarlo con los cambios fisiológicos que produce. Y al administrar un placebo, la memoria asociativa se activa, desencadenando la liberación de las mismas sustancias químicas. Es fascinante. Nuestro cuerpo responde a las expectativas. Pero Benedetti también descubrió que no hay una sola respuesta al placebo, sino varias. Cierto. Diferentes tipos de placebos funcionan mejor para diferentes objetivos. Para respuestas fisiológicas inconscientes, como la liberación de hormonas, se necesita un condicionamiento previo. Pero para respuestas más conscientes, como el alivio del dolor, basta con la sugestión o la expectativa. Y hablando de expectativas, hablemos del estudio de Ted Kaptchuk en Harvard, que demostró que los placebos funcionan, incluso cuando la persona sabe que está tomando un placebo. En su estudio, pacientes con síndrome del intestino irritable a quienes se les explicó que estaban tomando un placebo, experimentaron una mejora significativa en sus síntomas. Exactamente. El doble de mejora que los que no recibieron nada. La sugestión y la creencia en la posibilidad de mejora fueron suficientes para generar un cambio real. Es una prueba contundente del poder de la mente. Y este poder no se limita a enfermedades. Un estudio con limpiadoras de hoteles demostró que las creencias pueden influir hasta en los beneficios físicos del ejercicio. A un grupo de limpiadoras se les explicó que su trabajo cumplía con las recomendaciones de actividad física diaria, y un mes después habían perdido peso, reducido su grasa corporal y disminuido su presión arterial sin haber cambiado sus hábitos. Simplemente por creer que estaban haciendo ejercicio. Increíble. Nuestra percepción de la realidad moldea nuestra experiencia.
Y en otro estudio se demostró que al informar a los participantes en un programa de ejercicios aeróbicos sobre los beneficios psicológicos del ejercicio, se obtenían mayores mejoras en la autoestima. La información y el significado que le damos a nuestras acciones influyen en los resultados. Cuanto más sabemos, mejor funcionamos. Y hablando de saber, un estudio demostró que incluso el color y la cantidad de pastillas influyen en la respuesta del placebo. A estudiantes de medicina se les dieron cápsulas inertes de color rosa o azul, diciéndoles que las rosas eran estimulantes y las azules sedantes. Los estudiantes reportaron que las azules eran más efectivas como sedantes y que 2 cápsulas generaban un efecto mayor que una sola, a pesar de ser todas placebos. Nuestras expectativas y asociaciones previas moldean nuestra experiencia. Y un estudio canadiense demostró que las creencias también pueden afectar al rendimiento académico. A un grupo de estudiantes mujeres se les dijo que los hombres tenían una ventaja genética del 5% en matemáticas, y al realizar una prueba, obtuvieron peores resultados que las que no recibieron esa información. La creencia en una limitación se convirtió en una profecía autocumplida. Exactamente. Y el psicólogo Claude Steele ha estudiado el efecto de amenaza del estereotipo, que explica por qué grupos que han sido históricamente estereotipados negativamente tienden a obtener peores resultados. Por ejemplo, al hacerles creer a estudiantes afroamericanos que una prueba mide su capacidad cognitiva, obtienen puntajes más bajos que si se les dice que la prueba es solo un ejercicio de investigación. Es decir, la creencia en un estereotipo negativo puede afectar negativamente el rendimiento. Y para terminar esta parte de nuestro recorrido por la historia del placebo, hablemos de los estudios de la Universidad de Toledo que analizaron la influencia del optimismo y pesimismo en la respuesta al placebo. En esos estudios se dividió a los participantes en optimistas y pesimistas. Al administrarles un placebo diciéndoles que les haría sentir mal, los pesimistas experimentaron una reacción negativa más fuerte. Al darles otro placebo diciéndoles que les ayudaría a dormir, los optimistas reportaron dormir mejor. O sea que la predisposición mental, ya sea positiva o negativa, influye en cómo respondemos a un estímulo. Exactamente, y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si el efecto placebo puede generar curaciones, ¿cuántas enfermedades son causadas por el efecto nocebo? Si consideramos que la mayoría de nuestros pensamientos son negativos. Es una idea que da miedo. Pero también nos da una gran responsabilidad. Si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, también pueden curarnos. Cierto. La clave está en cultivar una mentalidad positiva y creencias que apoyen nuestra salud y bienestar. Muy cierto. Y con esta reflexión terminamos la primera parte de nuestra deep dive en la historia del efecto placebo. En la próxima parte exploraremos cómo podemos aprovechar este conocimiento para mejorar nuestra salud y bienestar. Nos vemos en la segunda parte. Es realmente fascinante cómo nuestra mente puede ser tan poderosa. Si un pensamiento o creencia puede desencadenar reacciones fisiológicas, incluso modificar nuestra expresión genética. Imagínate el potencial que tenemos para moldear nuestra propia salud. Alucinante. A veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Y hablando de poder, ¿recuerdas que mencionamos a Franz Anton Mesmer y su magnetismo animal? Pues resulta que su legado sigue vivo hoy en día. ¿En serio? Sí hay terapeutas que practican el toque terapéutico o imposición de manos buscando equilibrar la energía del cuerpo y promover la sanación. Es interesante a pesar de que la ciencia aún no ha encontrado una explicación clara para cómo funciona. Hay estudios que sugieren que puede tener efectos positivos en el alivio del dolor, la reducción del estrés y la mejora del bienestar. Quizás la intención de ayudar y la creencia en la posibilidad de sanación sean suficientes para generar un cambio. Al final volvemos a la conexión mente-cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de creencias, hay un aspecto crucial que no podemos ignorar: el contexto cultural, nuestras creencias sobre la salud y la enfermedad están muy influenciadas por la cultura en la que crecemos. Es cierto, lo que en una cultura se considera una enfermedad, en otra puede ser visto como algo normal. Exacto. Y estas creencias culturales influyen en cómo experimentamos la enfermedad, cómo buscamos tratamiento y cómo respondemos a él. Es como el efecto nocebo que mencionamos antes. Si nos dicen que un tratamiento tiene muchos efectos secundarios, es más probable que los experimentemos. Y si nos hablan de una enfermedad como algo terrible e incurable, nuestra mente puede generar una resistencia a la sanación. Precisamente por eso es tan importante ser conscientes de las creencias que hemos heredado de nuestra cultura y cuestionarlas si es necesario. Cuestionar nuestras creencias para abrirnos a nuevas posibilidades de sanación. Y hablando de nuevas posibilidades, la epigenética ha revolucionado nuestra comprensión de cómo los genes se expresan. La epigenética estudia los cambios en la expresión de los genes que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Es como si nuestros genes tuvieran un interruptor que se puede encender o apagar, y lo que determina si un gen se expresa o no son factores ambientales como la alimentación, el estrés, las emociones e incluso nuestras creencias.
O sea que no somos esclavos de nuestros genes. Podemos influir en cómo se expresan a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Precisamente, y esto abre un abanico de posibilidades para prevenir enfermedades, mejorar nuestra salud e incluso retrasar el envejecimiento. Claro, la epigenética es un campo complejo y aún hay mucho por descubrir, pero lo que ya sabemos es suficiente para invitarnos a reflexionar sobre el poder que tenemos sobre nuestra propia biología. Es una invitación a la responsabilidad, ¿no? Si podemos influir en nuestra salud a través de nuestras elecciones y nuestra mentalidad, entonces tenemos la obligación de tomar las riendas de nuestro bienestar. Totalmente de acuerdo. Y no se trata solo de evitar enfermedades, sino de cultivar una vida plena y saludable donde el cuerpo y la mente estén en armonía. Y aquí es donde el efecto placebo cobra una nueva dimensión. No se trata solo de tomar una pastilla de azúcar y esperar que nos cure, sino de comprender cómo nuestra mente puede ser una aliada en el proceso de sanación. ¿Y cómo podemos aprovechar el poder del placebo en nuestra vida diaria? ¿Hay alguna técnica o práctica específica que podamos implementar? Hay muchas estrategias que podemos incorporar, por ejemplo, la meditación, el yoga, la visualización, la gratitud, el contacto con la naturaleza. Todas estas prácticas tienen un impacto positivo en nuestra mente y nuestro cuerpo y pueden ayudarnos a crear un estado mental propicio para la sanación. Es decir, se trata de cultivar un estado mental positivo, de conectar con nuestro poder interior y de creer en la posibilidad de sanación. Exacto, y no se trata solo de una creencia ciega, sino de una confianza informada basada en el conocimiento de cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. Al comprender el poder del placebo, podemos dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y convertirnos en protagonistas de nuestra propia salud. Es un mensaje empoderador. Y si hablamos de empoderamiento, no podemos dejar de mencionar el papel fundamental que juega el sistema nervioso autónomo en la respuesta al placebo. El sistema nervioso autónomo funciona de forma autónoma sin que tengamos control consciente sobre él. Regula funciones vitales como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco y la respuesta al estrés. Lo interesante es que el efecto placebo actúa en parte a través del sistema nervioso autónomo. O sea que al activar el efecto placebo estamos modulando funciones inconscientes de nuestro cuerpo. Exacto. Por ejemplo, si creemos que una pastilla nos va a aliviar el dolor, el efecto placebo puede desencadenar la liberación de endorfinas, que a su vez inhiben la transmisión de señales de dolor en el sistema nervioso. Es increíble cómo nuestra mente puede influir en funciones que normalmente no controlamos conscientemente. Y hablando de control, ¿qué papel juega la conciencia en el efecto placebo? La conciencia es clave. No se trata solo de creer en algo, sino de ser conscientes de nuestras creencias, de observar nuestros pensamientos y emociones y de elegir conscientemente aquellos que nos benefician. O sea que no se trata de negar los pensamientos negativos, sino de no dejar que nos dominen. Exactamente, la mente es como un jardín. Si no la cultivamos, crecerán las malas hierbas, pero si la cuidamos, regamos las plantas que queremos que crezcan y arrancamos las malas hierbas, podemos crear un jardín hermoso y floreciente. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Me encanta la analogía del jardín. Si hablamos de cultivar la mente, no podemos dejar de mencionar la importancia de la conexión con nuestro cuerpo. Es fundamental. Muchas veces vivimos desconectados de nuestro cuerpo, ignorando sus señales, pero al prestar atención a las sensaciones corporales, al aprender a escuchar a nuestro cuerpo, podemos identificar patrones de pensamiento y comportamiento que nos están perjudicando. Y al ser conscientes de esos patrones, podemos empezar a cambiarlos. Precisamente, y aquí es donde el mindfulness o atención plena puede ser una herramienta muy útil al practicar el mindfulness. Aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, a estar presentes en el momento presente y a conectar con nuestro cuerpo. Y al estar más presentes y conectados con nuestro cuerpo, podemos tomar decisiones más conscientes sobre nuestra salud y bienestar. Exacto, y esto nos lleva a un concepto fundamental. La neuroplasticidad en nuestro cerebro no es estático, sino que está en constante cambio y adaptación. Cada experiencia, cada pensamiento, cada emoción moldea nuestro cerebro. O sea que podemos reprogramar nuestro cerebro para que funcione de una forma más saludable. Precisamente, y la clave está en la repetición. Al repetir patrones de pensamiento, comportamientos saludables, creamos nuevas conexiones neuronales que refuerzan esos patrones. Entonces la práctica hace al maestro. Exacto. Y no se trata solo de repetir afirmaciones positivas, se trata de comprender que nuestra mente tiene un poder real sobre nuestro cuerpo y de usar ese poder de forma consciente y responsable. Y para usar ese poder de forma responsable, necesitamos información, necesitamos comprender cómo funciona el efecto placebo, cuáles son sus mecanismos y cómo podemos potenciarlo. Precisamente, y ese es el objetivo de esta Deep Dive, brindarte información para que puedas tomar las riendas de tu propia salud y bienestar. Y hablando de información, hay un aspecto que me intriga, mencionaste, que el efecto placebo puede modular el sistema inmune. Hay estudios que demuestran esto. Sí, hay estudios que sugieren que el efecto placebo puede influir en la respuesta inmune. Por ejemplo,
Se ha observado que la expectativa de mejora en pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide puede modular la actividad del sistema inmune reduciendo la inflamación. Es increíble. O sea que la mente puede influir en la defensa de nuestro propio cuerpo. Exacto. Y no solo en la defensa, sino también en la reparación. Hay estudios que sugieren que el efecto placebo puede incluso acelerar la cicatrización de heridas. Es como si la mente tuviera la capacidad de activar los mecanismos de autocuración del cuerpo. Y si hablamos de autocuración, no podemos dejar de mencionar la importancia de las emociones. Las emociones juegan un papel fundamental en el efecto placebo. Si creemos que un tratamiento nos va a hacer sentir bien, es más probable que experimentemos emociones positivas, lo que a su vez puede generar cambios fisiológicos beneficiosos. O sea que la alegría, el optimismo, la esperanza pueden ser nuestros aliados en la sanación. Precisamente, y no se trata de negar las emociones negativas como el miedo, la tristeza o la ira, sino de aprender a gestionarlas de forma saludable. Las emociones negativas, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar estrés crónico que a su vez debilita el sistema inmune. Es decir, que el equilibrio emocional es clave para la salud. Exacto. Y aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel fundamental. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Y al desarrollar nuestra inteligencia emocional podemos crear un entorno interno más saludable, más propicio para la sanación. Precisamente, y hablando de entorno, hay un aspecto que no podemos ignorar: el entorno social, nuestras relaciones interpersonales, la calidad de nuestras conexiones sociales también influyen en nuestra salud y bienestar. Es cierto, el apoyo social, el amor, la pertenencia, son factores protectores que nos ayudan a afrontar el estrés y las dificultades. Exacto. Y al cultivar relaciones saludables, a rodearnos de personas que nos apoyan y nos inspiran, estamos creando un entorno que favorece la sanación. Es como si el amor fuera una medicina. En cierto modo, sí, el amor genera emociones positivas, reduce el estrés, fortalece el sistema inmune y nos da un sentido de propósito. Todos estos factores contribuyen a nuestra salud y bienestar. Y hablando de significado, ¿cuál es el significado último del efecto placebo? ¿Qué nos enseña sobre nosotros mismos? El efecto placebo nos enseña que somos mucho más poderosos de lo que imaginamos, que nuestra mente tiene la capacidad de influir en nuestra biología, de moldear nuestra realidad y de crear nuestra propia salud. Nos invita a tomar conciencia de nuestras creencias, a cultivar una mentalidad positiva y a conectar con nuestro poder interior. Es un mensaje de esperanza y empoderamiento. Exacto, y no se trata de un poder mágico, sino de una capacidad innata, que todos tenemos el efecto placebo. Es una prueba de la inteligencia del cuerpo, de su capacidad de autocuración y de su conexión profunda con la mente. Y al comprender el efecto placebo, podemos empezar a usar esa inteligencia a nuestro favor. Precisamente. Y ese es el viaje que te proponemos en esta Deep Dive, un viaje hacia el interior, hacia el descubrimiento del poder que reside en ti. Y este viaje no se trata solo de teoría, sino de práctica, de incorporar en nuestra vida diaria hábitos y estrategias que potencien el efecto placebo. Exacto. Aterricemos un poco estas ideas. ¿Hay ejemplos concretos de cosas que podamos aplicar en nuestra vida diaria? Claro que sí. Un elemento clave es la intención. Por ejemplo, al tomar un medicamento, en lugar de simplemente tragar la pastilla, podemos detenernos un momento a conectar con nuestra intención de sanación. Visualizar cómo actúa nuestro cuerpo, sentir gratitud por la posibilidad de tener acceso a un tratamiento. Todo esto puede potenciar el efecto placebo. Es como si le diéramos un empujoncito extra a la medicina. Precisamente. Y lo mismo aplica para cualquier terapia o práctica que estemos utilizando, ya sea yoga, meditación, terapia física, cualquier cosa que hagamos para mejorar nuestra salud, la intención consciente puede marcar la diferencia. Y hablando de prácticas, mencionaste el mindfulness. ¿Cómo puede el mindfulness ayudarnos a potenciar el efecto placebo? El mindfulness nos ayuda a cultivar una atención plena al momento presente, sin juicios. Al practicarlo, aprendemos a observar nuestras sensaciones corporales, emociones y pensamientos sin apegarnos a ellos. Esto nos permite ser más conscientes de cómo nuestro cuerpo responde a diferentes estímulos, incluyendo los tratamientos. Es decir, el mindfulness nos ayuda a ser más conscientes de los efectos de placebo en nuestro cuerpo. Exacto. Y no solo eso, el mindfulness también nos ayuda a regular nuestras emociones, a reducir el estrés y a conectar con una sensación de paz interior. Todo esto crea un terreno fértil para la sanación. Hablando de terreno fértil, mencionaste la importancia del entorno social. ¿Cómo podemos cultivar relaciones que apoyen nuestra salud y bienestar? Rodearnos de personas positivas que nos inspiren y nos apoyen es fundamental. Las relaciones tóxicas, por el contrario, generan estrés y nos debilitan. Es importante aprender a poner límites, a decir que no a lo que nos hace daño y a cultivar relaciones que nos nutran. Es como elegir con quién compartimos nuestro jardín interior. Exacto.
Y no se trata solo de las personas que nos rodean, sino también de la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. ¿Cómo podemos convertir a esa voz en nuestro aliado? Al prestar atención a nuestro diálogo interno, podemos identificar patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos por pensamientos más positivos y constructivos. En lugar de criticarnos constantemente, podemos practicar la autocompasión y la gratitud. Es como si nos diéramos a nosotros mismos una dosis de efecto placebo mental. Precisamente. Y la clave está en la repetición. Al repetir pensamientos y afirmaciones positivas, estamos reprogramando nuestro cerebro para que funcione de una forma más saludable. Y hablando de reprogramar el cerebro, no podemos dejar de mencionar la visualización. La visualización es una técnica muy poderosa que puede potenciar el efecto placebo. Al visualizar nuestro cuerpo sanando, al imaginar las células regenerándose, al sentir las emociones positivas asociadas a la salud, estamos enviando señales al cuerpo que promueven la sanación. Es como si estuviéramos creando una película mental de nuestra propia curación. Exacto. Y cuanto más vívida y detallada sea la visualización, más efectiva será. Es importante involucrar todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Cuanto más real sea la experiencia para nuestra mente, mayor será el impacto en nuestro cuerpo. Y si hablamos de realidad, ¿cómo podemos integrar el poder del placebo en nuestra vida diaria sin caer en la ingenuidad o en la negación de la realidad? Es importante ser realistas. El efecto placebo no es una cura mágica para todas las enfermedades. Hay enfermedades que requieren tratamientos médicos específicos. Sin embargo, incluso en esos casos, el efecto placebo puede ser un complemento valioso. ¿En qué sentido? Al potenciar el efecto placebo, podemos aumentar la eficacia de los tratamientos médicos, reducir los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida del paciente. Es como si estuviéramos creando un terreno más receptivo para la sanación. Entonces se trata de trabajar en equipo, la medicina tradicional y la medicina de la mente. Exacto. Y no se trata de elegir una sobre la otra, sino de integrar ambas para obtener los mejores resultados. La medicina tradicional nos brinda herramientas para tratar las enfermedades, mientras que el efecto placebo nos empodera para ser participantes activos en nuestra propia sanación. Y al comprender el poder del placebo, dejamos de ser simples receptores pasivos de tratamientos y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia salud. Precisamente. Y ese es el mensaje final que queremos dejar en esta Deep Dive. El poder de sanar reside en ti. No se trata de negar la enfermedad, sino de reconocer tu capacidad innata de autocuración y de usarla a tu favor. Al cultivar una mentalidad positiva, al conectar con tu cuerpo y al rodearte de un entorno que te apoye, estás creando las condiciones para que la magia del efecto placebo se manifieste en tu vida. Un mensaje poderoso y esperanzador para terminar este viaje al fascinante mundo del efecto placebo. Recuerda que la mente es una herramienta poderosa y está en tus manos aprender a usarla para crear la salud y la vida que deseas. Hasta la próxima, Deep.